Algunas metodologías y marcos de trabajo en entornos ágiles de proyecto, como por ejemplo Scrum y Extreme Programming, utilizan historias de usuario, las cuales son descripciones breves de alguna funcionalidad o característica que agrega valor a un producto o servicio desde el punto de vista del usuario que la va a utilizar. Mi nombre es Hugo Algontín y soy director ejecutivo de Novacent IT. En este video exploraremos las historias de usuario, sus beneficios y cómo los equipos de trabajo estiman el esfuerzo relativo necesario para completarlas a través de algo llamado puntos de historia. Antes de hablar de historias de usuario, les comento un poco sobre el contexto de proyectos. ¿En qué aportan los proyectos? Los proyectos permiten organización para lograr objetivos, como crear un producto, un servicio o lograr un resultado, completando esos requerimientos que son especificaciones que debemos cumplir para lograr los objetivos que busca el proyecto. Bueno, y existen distintos enfoques para desarrollar proyectos. Uno de ellos es el enfoque ágil. En el entorno de proyectos ágiles, algunas metodologías y marcos de trabajo, como por ejemplo Extreme Programming y Scrum, utilizan historias de usuario. Las historias de usuario son descripciones breves, descripciones concisas, sobre características o funcionalidades que agrega valor a un producto o servicio desde la perspectiva del usuario que la necesita. ¿Qué beneficios conlleva trabajar con historias de usuario? Bueno, permiten alinear a los equipos de trabajo y a los interesados, entregan una mejor comprensión de los requerimientos, facilitan la priorización centrada en el valor para los usuarios que las necesitan, se pueden dividir también en partes más pequeñas y manejables, trabajando así en forma iterativa e incremental. Proporcionan transparencia y visibilidad para todas las partes involucradas. Permiten validación y ajuste mediante una retroalimentación temprana, evitando invertir demasiado tiempo y recursos. Apoyan también en la identificación de la estimación de esfuerzo necesario para implementarlas, lo que ayuda en la planificación y gestión del proyecto. También aumentan la motivación del equipo al enfocarse en objetivos tangibles e importantes. Una historia de usuario está conformada por las 3 C. ¿Cuáles son estas 3 C? Card, tarjeta. Esta está escrita en forma tangible, en una ficha física o en alguna tarjeta. Generalmente utilizamos POSIT para esto. Otra parte, la conversación. Todas las historias de usuario se desarrollan y se refinan a través de conversaciones que sean colaborativas entre los miembros del equipo de proyecto y los interesados. Y por último, la confirmación, que van a ser estos criterios objetivos o pruebas por los cuales se va a juzgar si la historia de usuario, estas características que están descritas en esta historia de usuario, se han completado con éxito. ¿Cómo se escriben las historias de usuario? Las historias de usuario se escriben de la siguiente forma. Comenzamos por quién necesita la historia de usuario. A continuación, se establece qué es lo que quiere. Posteriormente, se debe mencionar el beneficio de la historia de usuario para el usuario y el producto. ¿Para qué la quiere? Los criterios de aceptación permiten juzgar si la historia de usuario ha sido correctamente implementada, por lo tanto, servirán para rechazar o aprobar la respectiva historia de usuario. Ejemplo, como supervisor, quiero un reporte semanal de ventas. ¿Para qué? Para identificar quién tuvo más ventas y el producto más vendido de la semana. Como criterios de aceptación, podríamos citar: el reporte debe contener fecha de venta, identificación del producto y nombre del vendedor. ¿Qué son los puntos de historia? Bueno, en el contexto ágil, el progreso hacia el objetivo del producto, hacia lograr el servicio, se realiza mediante iteraciones en ciclos cortos de desarrollo, conocidos como sprint en Scrum. A través de estos ciclos cortos de desarrollo, que no deberían exceder el horizonte de un mes, no más allá de un mes, acorde a la guía de Scrum, nuestro equipo de trabajo del proyecto puede completar varias historias de usuario.
Los equipos de desarrollo acuerdan, en este sentido, en consenso, cuántas historias de usuario creen que podrán completar durante algún sprint, o sea, en una ceremonia de planificación, considerando siempre cuál es su real capacidad de trabajo. Aquí es donde entran en juego los puntos de historia. No se basan en tiempo, sino que están relacionados al nivel de esfuerzo que se necesita para poder completar una historia de usuario. Este esfuerzo se determina considerando factores como la complejidad, los riesgos, tamaño de la historia de usuario, experiencia del equipo de trabajo y también disponibilidad de recursos. Por lo tanto, en esta relación los puntos de historia apoyan en el sentido de poder organizar, dimensionar las historias de usuario, estimando el esfuerzo relativo que se necesita para completarla, aportando y ayudando a los equipos a estimar todo este trabajo y planificar estos ciclos cortos de desarrollo llamados sprint en Scrum de forma más efectiva. Como analogía, podríamos citar o sería como establecer cuál historia de usuario tiene más peso por sobre otra, comparando sus atributos o propiedades. Por ejemplo, supongamos que un hotel quiere mejorar su servicio de comida, donde plantea brindar desayunos más completos para aumentar su oferta, como ofrecer huevos revueltos en el desayuno e incorporar lasaña boloñesa entre las comidas que ofrece. Un equipo de desarrollo de un proyecto ágil podría estimar el esfuerzo relativo entre estas dos historias de usuario. Para esto se utilizan los puntos de historia. Mientras más puntos de historia asignemos a una historia de usuario, se está diciendo que tiene un mayor nivel de complejidad o esfuerzo en completarlo. La historia de usuario del desayuno podría describirse de la siguiente manera. Como comensal del hotel, quiero un desayuno servido a mi mesa que contemple huevos revueltos para disfrutar de un desayuno sabroso y rápido. Los criterios de aceptación asociados a esta historia de usuario podrían ser como los siguientes. El menú del restaurante debe incorporar la opción para pedir huevos revueltos como parte del desayuno. Los huevos seleccionados deben ser frescos del día. Los huevos revueltos deben tener una textura suave y cremosa. Deben acompañarse de guarniciones opcionales como tostadas, jamón, queso o verduras. El tiempo de espera desde que se realiza el pedido del desayuno hasta que se entrega en la mesa del cliente debe ser mínimo, no sobrepasando los 10 minutos de espera, para garantizar un desayuno rápido. Por otra parte, la historia de usuario de la lasaña boloñesa se podría describir de la siguiente forma. Como comensal del hotel, quiero comer lasaña boloñesa para el almuerzo y así quedar satisfecho y no tener ganas de comer nada más hasta la cena. Los criterios de aceptación que se podrían asociar a la historia de la lasaña son: la lasaña debe estar disponible en el menú del almuerzo del restaurante del hotel como opción principal. Después de consumir la lasaña, el comensal no debe experimentar hambre o deseo de seguir comiendo. La lasaña debe estar correctamente cocida y presentada, con capas claramente definidas y un aspecto apetitoso. Se debe servir la lasaña con guarniciones adicionales, como ensalada o pan, para complementar la comida y brindar una experiencia gastronómica completa. La lasaña debe estar bien sazonada y tener un sabor delicioso que satisfaga las expectativas del comensal. El servicio del restaurante debe ser eficiente y cordial, asegurando que la lasaña se sirva de manera oportuna y que cualquier solicitud adicional del comensal sea atendida de manera adecuada. Para estimar las historias de usuario, asumiremos que se ocupa la técnica de Planning Pocket, que es una de las técnicas, entre otras existentes, que habitualmente usan los equipos de Scrum y Extreme Programming para estimar el esfuerzo relativo asociado a completar historias de usuario. Entonces, los desarrolladores establecen en consenso que el desayuno equivale a 21 puntos de historia, considerando que la historia de usuario de desayuno, como por ejemplo incluye preparar huevos revueltos, tostar pan, preparar té o café y seleccionar algunas frutas. Mientras que, en la historia de usuario de la lasaña, se asume que tiene un mayor nivel de esfuerzo, por lo que el equipo
le asigna en consenso 55 puntos de historia, considerando varios factores, como la complejidad de la receta, mayor cantidad de ingredientes y el trabajo involucrado en su preparación, donde algunos ingredientes deben ser cortados y picados, como cebolla, ajo, zanahoria y verduras. Además, se debe preparar la salsa boloñesa, cocer las capas de la lasaña y luego montarlas en forma alterna con la salsa y el queso. También se debe calentar un horno a la temperatura adecuada para su correcta cocción. Por lo tanto, en conclusión, para el equipo la preparación de la lasaña es más compleja de acuerdo a los puntos de historia asignados y requiere un mayor esfuerzo que preparar el desayuno. Aspectos importantes a considerar. Una vez seleccionadas las historias de usuario que se completarán durante el ciclo de desarrollo, cada historia se debe desglosar en tareas más específicas que aporten valor a la construcción de la historia de usuario por parte del equipo de desarrollo. En palabras simples, de cada historia nacen las tareas correspondientes para completar la historia de usuario. Las historias de usuario no se estiman en horas. Las horas se relacionan a las tareas identificadas para completar la historia de usuario correspondiente. Mientras más conozca el equipo de desarrollo de su rendimiento pasado, sus estimaciones deberían tender a ser más precisas en futuros ciclos de desarrollo. Si te gustan los temas sobre crecimiento profesional y personal, te invito a suscribirte al canal para más contenido que te ayude a crecer. No olvides dejar un like y compartir tus comentarios. Un abrazo y nos volvemos a encontrar en un próximo video.